Shabbat Shalom, familia, ¿qué tal? Bendiciones, es un gusto nuevamente saludarles, podernos conectar aquí en su programa Torah, un estilo de vida en algo nuevo para ti. Estamos contentos como cada semana el poder juntarnos y estudiar la bendita Torah de nuestro Padre, la palabra. Reciban saludos como siempre de mi esposa, mis hijas y de la congregación. Soy su hermano y amigo el pastor Juan Carlos Suaste, y como siempre es un gusto y un privilegio el estar con ustedes. Es un gusto el que ustedes tomen el tiempo para escuchar estas enseñanzas. Acuérdense, no estoy aquí para tratar de convencer a nadie. No estoy aquí para tratar de judaizar a nadie, como por ahí dicen. Estamos en el despertar de conocer nuestro ADN, nuestra identidad, quiénes somos, por qué somos creyentes en Jesús, por qué somos creyentes en Yeshua, y entender cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro llamado, y para eso estamos aquí. Tampoco, como diría mi maestro, uno de mis maestros, tampoco tiene que estar de acuerdo conmigo. Verifique la información, verifíquelo con la escritura, saque sus propias conclusiones. No tiene que estar de acuerdo conmigo. Yo le presento mis conclusiones, le presento a lo que yo he llegado a través del estudio, y de usted depende escudriñar, estudiar, sacar sus conclusiones, y a través del Ruach, a través del Espíritu, el poder tomar una decisión en cuál es la verdad y cuál no. Acuérdense, maestros hay muchos y opiniones hay muchas, y para hacer una más, la verdad que no estamos aquí. Estamos aquí para exponer la verdad con evidencias, la verdad con sabiduría, y tampoco para acusar ni decirle a nadie que está mal o que está bien. Estamos aquí simplemente para exponer la escritura y exponer lo que hemos aprendido y lo que estamos estudiando. Así es que estamos hablando un poco de identidad, estamos hablando un poco de la identidad de Israel, quiénes somos, en qué creemos, qué pasó con la historia de Israel, porque mucha de esta historia hay que acordarnos que fue oculta a través de la Iglesia Católica y fue removida de la Iglesia Cristiana, y es por eso que ahora se hace muy difícil entender las bases, los fundamentos de lo que es el ADN de la creencia en Yeshua. No me gusta decirle raíces hebreas, porque ese es un término que se está teniendo un mal nombre, y ya en estos días el decir raíces hebreas ya no sabe uno ni qué es. Hay que ser sabio, hay que ver a quién uno escucha, hay que ver a quién uno sigue, y siempre tener la mirada puesta en saber que uno no es el sabelotodo del mundo. Uno está en el proceso de aprendizaje. No hay nadie en esta tierra que tenga la verdad absoluta. Todos nos equivocamos en alguna u otra cosa, pero lo más importante es aprender y ser fieles a lo poquito que aprendemos. No se vuelva loco en querer aprender mucho, no se vuelva loco en querer abarcar tanto. Vuélvase loco en ser fiel y aprender lo poquito que usted vaya reteniendo, porque camine en lo poquito, practique en lo poquito que usted vaya entendiendo, porque aún la escritura, nuestro maestro Yeshua dijo: en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. A veces nos volvemos locos en decir, no, es que necesito aprender esto, necesito aprender aquello, Lleve la cosa con calma, lleve la cosa tranquila, aprenda, tome el tiempo de procesar la información. No diga, bueno, es que ahora entonces el cristianismo ya no sirve, y siempre estuve en una mentira, y siempre estuve... No, porque esa fue la puerta, o esa fue el medio que el Señor usó para traerlo hasta donde está ahora. Y ya que está ahora, el Señor está construyendo el fundamento sobre la verdad. No diga, eso no sirvió, y los pastores, y... No, entendamos que eso fue un proceso que teníamos que pasar. José tuvo que pasar por Egipto para ver que la bendición de Abba estaba ahí, pero tuvo que pasar por un proceso difícil en Egipto. Muchas veces nosotros tenemos que pasar por procesos en los cuales el Padre nos lleva, y conocer a Jesús a través del cristianismo fue algo bueno, porque entendimos una parte de lo que era el reino de Dios. Ahora que estamos entendiendo a profundidad, nos damos cuenta que hubieron cosas que aprendimos mal o que entendimos mal. Sí, hubieron, y hay muchas, pero no podemos decir eso no sirvió.
sino que tenemos que tomar la cosa con calma. A entender que muchas de las cosas que aprendimos están mal y ahora tenemos que desaprender para aprenderlas del modo correcto, pero fue un proceso que el Padre tuvo que pasar. Todos nosotros pasamos por el desierto y parte de eso es el desierto. Tuvimos que pasar por el desierto para llegar a donde estamos ahora. Es necesario que tenemos que entender que muchas veces era necesario ahora darnos cuenta de que nos enseñaron mal o nos dijeron cosas mal o enojarnos por decir, nos engañaron. Pero es entender que fue un proceso por el cual tenemos que pasar. No tome las cosas personales, no tome las cosas contra ningún maestro, ningún pastor. Yo siempre digo, los pastores y los maestros enseñan y han enseñado hasta donde ha llegado su capacidad. Yo lo pasé por ahí, yo estuve ahí. Yo muchas veces enseñaba cosas en contra de la Torá, en contra de la Escritura, pero yo pensaba que estaba bien y yo hablaba a fuego, yo hablaba con el poder y la autoridad. Pero ahora que estoy de este lado y que entiendo y que he empezado a aprender, digo, wow, tantas cosas que yo enseñé. Yo le pido perdón al Padre y yo le pido perdón a toda la gente que en alguna ocasión me escuchó y que ahora dice, bueno, ¿por qué antes enseñabas esto y ahora enseñabas esto? Bueno, perdóname, antes no tenía el conocimiento, no tenía la enseñanza que tengo ahora, pero ahora que tengo un mejor entendimiento puedo entender que hubo cosas que salieron de mi boca, que estuvieron mal dichas, mal aplicadas. Hubo pasajes fuera de contexto en los cuales yo hacía un pretexto, yo armaba una teología, yo armaba una cosa con un solo pasaje, pero ahora que he aprendido a leer capítulos enteros, ahora que he aprendido a leer no solo el contexto histórico, pero el contexto cultural, el contexto antropológico, el contexto social, todo lo que conlleva. Ahora puedo darme cuenta de que leer la Escritura y enseñar la Escritura es una responsabilidad grande, porque no solo es agarrar un versículo y decir ¡pum! Y así dice el Señor, sino realmente si vamos a enseñar y vamos a predicar, a enseñar, tenemos que estar nosotros como maestros realmente bien firmes en que un día vamos a dar cuentas delante del Kadosh Baruj Hu, delante de nuestro santo, de toda palabra que salió de nuestros labios y de toda enseñanza, tal como lo dijo Jesús, como lo dijo Yeshua. Aquel que enseñe un mandamiento por muy pequeño y no lo practique y así lo enseñe, será pequeño en el reino de los cielos, pero aquel que haga lo contrario será llamado grande. No sé por qué estoy diciendo esto, no era parte de la enseñanza, pero bueno, siempre tenemos que estar abiertos, siempre tenemos que estar dispuestos a que donde vaya la dirección del Ruach, del Espíritu, por ahí tenemos que ir. Pero tenemos que ser pacientes, tenemos que tomar las cosas con calma, con tranquilidad y saber que estamos en un proceso de aprendizaje. Nunca lo vamos a llegar a aprender todo, nunca lo vamos a saber todo. Hay por ahí aún ya aprendiendo. Mucha gente dice, no, pero es que Shabbat no se hace así. No, pero es que Shabbat no se hace así. Hermano, usted esfuércese por hacer lo mejor, porque nadie en esta tierra hace Shabbat como en los tiempos bíblicos. Nadie hace Shabbat como cuando estaba Israel en el desierto. Nadie hace Shabbat, pero todos tenemos que esforzarnos en hacer lo mejor que podamos. ¿Y cómo hago eso, pastor? ¿Cómo hago mi mejor esfuerzo? Bueno, Shabbat dice, de acuerdo a Isaías, de acuerdo a Éxodo, dice que tenemos que desafanarnos de nuestros deleites, de lo que nos llama la atención, de lo que es para nosotros, y enfocarnos en el día santo que es del Señor, tener una comunión con Él, tener un encuentro con Él, poder descansar físico, mentalmente. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿qué puedo hacer en Shabbat? ¿Puedo ir a comprar? ¿Puedo ir a hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? Acuérdense que Shabbat es de disciplina, y si nosotros aprendemos a hacer las cosas durante los 6 días, no vamos a tener necesidad de hacerlo en Shabbat. Si usted llenó el carro de gasolina en viernes antes de caer Shabbat, no va a tener necesidad de comprar gasolina. Si usted va en el freeway y se le acaba la gasolina, no tome la excusa de que es Shabbat, pues ahora no puedo comprar gas. Porque aunque fue mala planeación, yo no creo que sea voluntad del Padre que se quede sin gas
y que después tenga que caminar media hora para conseguir gas. Échele gas, aunque usted sepa que estuvo mal de su parte porque fue una mala planeación. ¿Qué hace usted llegando a Shabbat y no tiene gas? Cómprela, pero que le sirva para la próxima vez de decir, viernes antes de caer el sol voy a checar mi carro, si le falta gasolina le voy a poner para estar preparado. Igual con la alimentación, igual con las cosas, igual con todo lo demás. Shabbat es tiempo de planeación. Si planeamos todo por adelantado, cuando llegue Shabbat no hay necesidad de hacer las cosas. Pero ¿y la yarda? Bueno, tenemos domingo, tenemos los demás días de la semana. Si todo lo planeamos, fíjate, a veces está aquí, la cosa está aquí, porque si todo lo planeamos, vamos a poder lograr llegar a un Shabbat y dedicarnos a lo que es Shabbat, descansar, estudiar, aprender, tener tiempo con la familia, tener tiempo con los hijos y tener tiempo con el Señor, y no estar pensando de que hay los biles, hay esto, hay el otro, no compré esto, no compré aquello, y mañana. Descanse. No abra el correo, no haga cosas que lo jalen o que lo saquen de estar concentrado con el Señor. De eso se trata. De lo demás, todo lo que se llama mente religiosa, y cuando entramos a la mente religiosa es cuando empezamos a ver, no, esto está mal, no, aquello está mal, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas, o a la mente libre de que, pues si es Shabbat, vamos a comer, si es Shabbat, vamos a pasear, si es Shabbat, vamos a hacer esto. No podemos entrar ni en la mente libre ni en la mente religiosa. Tenemos que tener un balance, siempre sabiendo que nuestra vida es para agradar a nuestro Padre Celestial. ¿Podemos entrar a la enseñanza? Creo que esta tarde no sé si vamos a poder entrar. Yo creo que sí, vamos a ver. Estamos hablando de identidad, estamos hablando de lo que conlleva todo lo que ha pasado en la historia. Así es que la semana pasada nos quedamos viendo el pacto nuevo, Hebreos, lo que hablaba Ezequiel. Ahora vamos a ver un poco más acerca de lo que encontramos en el pacto renovado, el Brit Hadashah, lo que se conoce como el Nuevo Testamento. Que por cierto, si usted estudia de dónde viene Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, yo creo que lo he mencionado antes, pero si usted pone la palabra Marción, este hombre Marción fue uno de los padres de la Iglesia Católica, o Iglesia Cristiana, también padre de la Iglesia, uno de los padres de la Iglesia, Marción, allá por el año 200 y algo. Él fue el que dividió el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, haciendo una separación entre el Dios del Antiguo Testamento, un Dios malo, un Dios vengador, un Dios castigador, Jehová, el Dios fuerte y Dios castigador, y el Nuevo Testamento a través de la gracia y Jesús mostrándonos un Dios misericordioso, un Dios lleno de amor, un Dios que nos pasa todo. Y ahí está, y pusieron una división en sus Biblias que dice nuevo y viejo. Si usted quiere ser radical y usted quiere tomar la escritura de nuestro Padre como una sola, yo le reto a que usted sea valiente y arranque esa hoja del medio que dice Nuevo Testamento y sí, arránquela de su Biblia y usted diga, esta Biblia es una sola, no hay división. Y el Dios del Antiguo es el mismo Dios del Nuevo, y no hay un Dios vengador y no hay un Dios misericordioso, porque es lo mismo. Dios es vengador, Dios es castigador con aquellos que practican la maldad, bueno y misericordioso con aquellos que le obedecen. No podemos decir, bueno, Dios es un Dios de gracia, de amor, pero yo puedo hacer lo que yo quiera. No, porque a la larga eso le va a traer consecuencias. Así es que arránquele esa hojita, no tenga miedo, arránquesela, circuncide su Biblia y diga, mi Biblia es una sola. Lo reto y me platica a ver qué siente usted después de decir, ya no hay división, ya no hay antiguo, ya no hay nuevo, la escritura es una sola. ¿Qué comenta el apóstol Pablo acerca de las dos casas? Porque estamos hablando de las dos casas y del propósito de Yahweh. El apóstol Pablo menciona a Oseas para enseñarles a los gentiles que en realidad son la casa de Israel, que fueron exiliados y dispersos. En Romanos 9:24 dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles.
So está diciendo, como también en Oseas. Y aquí es donde dice Oseas, ¿se da cuenta? Aunque estamos leyendo el pacto renovado, los escritos de Pablo, pero Pablo no está haciendo otra cosa, sino que comentando lo que ya había sido escrito por el profeta Oseas y dándole un comentario. O sea, cuando usted está leyendo el pacto renovado, o cuando usted está leyendo en otros términos para que me entienda, cuando usted está leyendo el Nuevo Testamento, entonces cuando usted está leyendo el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, lo que usted está leyendo es un comentario, una inspiración que le da el Ruach, que le da el Espíritu a la Tanakh, a la Torah. Por eso usted ve a Pedro, a Pablo, a Juan, a Jacob diciendo, porque la Escritura dice, lo vemos en el capítulo 2 del libro de Hechos, Pedro citando a Joel y hablando acerca del retorno, del regreso, a través de lo que Joel estaba diciendo para el pueblo de Israel. Y por eso vemos que dice como el profeta Joel, y esto que ustedes están viendo. A veces decimos, no, pero es que no es que Pablo, no es que Pedro, no es que Juan, y a veces no nos damos cuenta de que en lugar de cristianos deberíamos llamarnos paulinos o paulistas, porque le hacemos más caso a Pablo, sacándolo de contexto, porque Pablo nunca dijo eso, Pablo nunca se estaba refiriendo a eso, pero a veces decimos, no, Pablo, y ponemos a Pablo sobre Jesús, a Pablo sobre la Torah, a Pablo sobre Yeshua, y decimos Pablo, 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 Pablo. Entonces deberíamos ser la iglesia de los paulistas de los últimos días. No se enoje conmigo, simplemente es, si le hacemos más caso a Pablo, no, pero es que el Señor le dijo a Pedro, y Pedro mata y come. Y como Pedro mató y comió, dijo, entonces voy a empezar el menú haciéndome una sopa de lagartija con unas costillas de perro y un postre de... No, entendamos de qué estaba hablando. Nunca el capítulo 10 de Hechos está hablando de comida. Pero como queremos justificar el comer de todo, decimos Pedro, la visión. Si entendemos la mentalidad de Pedro, qué era lo que estaba pensando Pedro, qué era lo que tenía Pedro en la mente, y de repente el Eterno le pone todos esos animales y le dice, Pedro, no llames a lo que yo purifiqué, no le llames inmundo, mata y come. Él estaba hablando de los gentiles que iban a venir al reino, pero nosotros somos buenos para citar Hechos capítulo 10, el lienzo. Pedro, el Señor le dijo, Pedro, mata y come, comámonos unas costillas de puerco, al cabo que en Lucas dice que el Señor limpió y purificó todo, sacando todo de contexto. Yo le digo porque yo lo hacía, yo estaba ahí, pero ahora me doy cuenta y digo, wow, a veces pensando que estamos tan bien, sacamos las cosas de su contexto para justificar nuestra falta de compromiso y nuestra falta de obediencia. El apóstol Pablo menciona a Oseas para enseñarle a los gentiles que en realidad son la casa de Israel, que fueron exiliados y dispersos. Romanos capítulo 24 dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré a mi pueblo, el que no era mi pueblo, y a la amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois mío, ahí serán llamados hijos del Elohim viviente. Continúa citando Oseas para decirle a la casa de Israel, también llamado los gentiles, que regresen, que son gentiles sin pasado, pero son las ovejas perdidas de la casa de Israel o Efraín. Y procede a decirle que sus hermanos judíos no han sido desechados para siempre. Romanos capítulo 11 sigue diciendo, digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Elohim a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Elohim contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y yo solo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Fíjese,
Está citando un pasaje del Tanakh, del Antiguo Testamento. Voy a seguir diciendo esa palabra, no porque me guste, sino para que usted me entienda, ¿ok? Porque lo correcto es Tanakh, pero voy a seguir diciendo Antiguo Testamento para que usted me entienda. Toma un pasaje de Primera de Reyes, en donde está citando a Elías, cuando está hablando con el Padre, para decir, así también, así como en ese tiempo, Dios le dice a Elías, yo tengo un remanente que no ha doblado sus rodillas ante Baal, así también en este tiempo, Dios ha escogido un remanente por gracia. Aquí es donde tenemos que entender que somos salvos por gracia, y no es por lo que hacemos que buscamos la salvación. Por eso cuando la gente dice, no, ya te vas con ese grupo, que ellos que creen que por sus obras van a ser salvos, equivocado. Nosotros guardamos los mandamientos por amor a que somos salvos. En ningún momento enseñamos que guardar el Shabbat, guardar las fiestas, comer limpio y hacer las cosas en la Torah es para salvación, porque estaríamos mal. La salvación únicamente viene de Yeshua, de Jesús, que es Él nos ha dado el regalo. Cuando usted escuche ese comentario de, no, en ese grupo buscan hacer las cosas para salvación, eso es hablar por completa ignorancia, por no saber qué es realmente este camino. Este camino es entender que somos salvos por gracia, pero a través de la gracia, a través de la salvación, ahora nosotros tenemos que caminar en la obediencia a los mandamientos. Y es lo que hacemos cuando usted va y se presenta delante de un altar y le dicen, vamos a hacer una confesión de fe de acuerdo a Romanos capítulo 10. Lo que usted está citando es Deuteronomio 39 y el compromiso a la Torah. Cuando usted dice, yo creo que Jesús le levantó, es el Señor, que Dios le levantó de los muertos y que con la boca se confiesa, para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Vea el lenguaje y lo que está hablando de Deuteronomio 29, de Deuteronomio 30, y usted se va a quedar sorprendido que Pablo está utilizando los pasajes de Deuteronomio para decir, nuestra confesión es esta. Es más, no hay ni una confesión del pecador. En la Biblia no dice, repite esta oración. Es algo que se ha tomado en base a la escritura y no está mal, pero esa escritura tiene una legalidad y está en el libro de Deuteronomio y el contexto es obediencia a la Torah. Cuando usted le dicen pase al frente para recibir al Señor y hace una oración, esa confesión es, me comprometo a obedecer tu Torah, pero nadie nos ha enseñado eso y nadie se lo va a enseñar. Porque ¿a quién le va a convenir decir, cuando tú aceptas al Señor, estás comprometiéndote a obedecer la Torah? A nadie. Pero eso es lo que realmente usted hizo. Cuando nosotros aceptamos al Señor, hicimos la confesión de fe, la oración del pecador, nos comprometimos a obedecer al Señor. Y si por gracia ya no es por obras, y de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es. Las obras y la gracia van de la mano, hermanos. No es para salvación, pero es en amor y obediencia, con agradecimiento a que el Padre, el Rey, te dio un regalo que no merecíamos. Génesis 12:1. Yahweh es fiel a su pacto, es fiel a su plan, comenzando con lo que le había prometido a Abraham. Pero Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones, todas las familias de la tierra. En otras palabras diría, serán injertadas en ti todas las familias de la tierra. O diría, serán adoptadas en ti todas las familias de la tierra. Gálatas 3:13. El Mesías nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es un colgado en un madero. Déjenme pausar aquí, porque muchas veces usamos el versículo de Gálatas para decir, ¿ves? Él nos redimió de la maldición de la ley. Maldito es aquel que sigue la ley. Pero no entendemos que Deuteronomio 21:33, 21:23, 21:22 nos explica cuál era la paga de morir en un madero, el pago a la desobediencia. Cuando dice, Él nos redimió, quiere decir que Él llevó la paga de nuestros pecados. Por eso a los romanos le explica, dice, la paga del pecado es muerte. Nuestro lugar era el madero, morir por nuestros pecados, pero Él nos redimió, Él nos quitó ese lugar y Él se puso ahí, pero no de la ley.
no nos redimió de la ley. Maldito aquel que peque, morirá irremisiblemente. Tú y yo por el pecado tendríamos que morir. Es más, tú y yo, aún en este tiempo, por pecar, algunos pecados nos tendrían que llevar a la muerte. Y ahí es donde vemos que la gracia de Dios es buena, porque no morimos. Aún después de estar confesando a Jesús cada mes en la iglesia y seguir pecando, no has muerto, porque esa es la gracia. Pero un día se va a cansar el Señor de darte oportunidades. Y será demasiado tarde. Porque el Señor nos da oportunidades todo el tiempo. Pero cuando estás en un altar, reconciliándote cada mes, y reconciliándote cada año, y siendo igual, cuando tú estás haciendo Shabbat una semana y viviendo igual, quiere decir que no entendemos el regalo y la gracia que el Padre nos da. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Yeshua HaMashiach, pero todos los que habéis sido bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. No dice del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice del Mesías, de Yeshua. El bautismo es en Yeshua. Bautizados en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese versículo lo agregó la Iglesia Católica. Si estudiamos historia nos vamos a dar cuenta que fue añadido por la Iglesia Católica para darle respaldo a la teología de la Trinidad, que si vemos nosotros no es bíblico, pero no voy a entrar ahí para no entrar. La Trinidad no es bíblica, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Shema Israel, escucha Israel, Adonai nuestro Rey, Adonai nuestro Elohim, uno es. Pero vamos a continuar. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Yeshua HaMashiach. Y si vosotros sois de Mashiach, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y Abraham siguió los mandamientos con el corazón. No había una ley escrita, pero el Padre dice, Él siguió mis decretos, mis mandamientos, mis estatutos. Si Abraham siguió los mandamientos, los decretos, los estatutos, ¿quiénes somos nosotros para querer vivir a nuestra manera? Y decir somos hijos de Abraham, somos descendientes de Abraham. Pues todos sois hijos de Abraham por la fe en Yeshua. Ya lo leí. Aquí el plan y el misterio. Las dos casas les fue dada una senda distinta. Como hemos visto, la casa de Israel creerán en Yeshua, pero no verían su necesidad del pacto. Judá, por su parte, trataría de observar la Torá, pero debido a su ceguera acerca de Yeshua, no podrían gozar la plenitud de la Torá. Solo aquí es donde dice, nosotros tenemos el regalo de la salvación, tenemos la llenura del Espíritu, ¿quién necesita la ley? Y los judíos dicen, nosotros tenemos la Torá, los pactos, los estatutos, ¿quién necesita Yeshua? Pero, sin embargo, Pablo nos dice que Judá finalmente será recuperada en todo el sentido del pacto, porque su bendición y elección como hijos del Padre del pacto es irrevocable. Romanos 11:28 dice, así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los patriarcas. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Elohim. Cuando nosotros usamos este versículo para decirle a la gente, irrevocable es tu llamado, irrevocables los dones, no nos damos cuenta de que esto está a Israel, al llamamiento de la salvación, al llamamiento de la restauración, el llamamiento de ser el pueblo de Dios, y nosotros lo aplicamos para un don. Nosotros siempre enfocados en los dones, en el poder, en lo sobrenatural, y no nos enfocamos en el reino y la legalidad del reino. Eso tiene que ver con Israel. Irrevocables son los dones y el llamamiento. ¿Cuál don? El don de la salvación, el llamamiento de ser el pueblo escogido del rey. Pablo no estaba hablando en los dones de, ay, para sanar, ay, para liberar, ay, el don de esto, ay, el llamamiento de pastor, de evangelista, No, Pablo está hablando en otro sentido. Ahora, entonces ¿eso quiere decir que no puede aplicarlo? Puede aplicarlo, pero eso no es lo que la Escritura dice. Y eso es lo que tenemos que entender. No hay que ser teólogo, no hay que ser hermenéutico para entender eso. Es más, la teología y la hermenéutica lo saca del objetivo principal, que es entender el reino de los cielos. ¿Por qué dices eso? Porque yo estudié teología, yo estudié apologética, yo estudié hermenéutica, yo estudié todo eso.
pero ahora estudio la Torá y ahora tengo un entendimiento mucho mejor. Somos Israel, parte de Israel, coherederos de la gracia. Vamos de regreso a casa. Nuestra identidad está escondida en los mandamientos. Pablo dice, Romanos 11, del 13 a 21, dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. ¿Y quién es la primicia? Israel. Nosotros somos la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de su rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. No, es que el judío tiene que aceptar a Jesús para ser salvo. Nosotros no sustentamos la salvación. La salvación nos sustenta a nosotros. Nosotros no tenemos que enseñarle a los judíos tienen que enseñarnos a nosotros, porque ellos son la raíz y ellos son la savia. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, dice Pablo, bien. Pablo diría, bien. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Y cómo no las perdonó? Por la desobediencia y por la idolatría. No las perdonó, y prueba de ello es que los mandó al exilio. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Si ellos eran el pueblo, ellos eran la esposa, ellos eran el pueblo escogido, y por idólatras, por desobedientes a los mandamientos, Moisés le dice en Deuteronomio, cuando entres, acuérdate de seguir estos mandamientos, porque si no, serás esparcido por todas las naciones del mundo. ¿Y dónde está Israel? En todas las naciones. Si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Si no queremos ser obedientes a los mandamientos, atengámonos a las consecuencias. De acuerdo a la palabra de Dios, nosotros los gentiles, ramas silvestres, por la fe en el Mesías Yeshua, fuimos injertados en el olivo de Israel. Al ser ahora legalmente adoptados y legalmente descendientes de Abraham, nos tocan las bendiciones de esta descendencia o de esta nación, junto con la responsabilidad de ahora ser ciudadanos del reino. Familia, tenemos mucho que aprender, porque si el Padre no perdonó a su pueblo santo, a su pueblo escogido, a su nación santa, a su real sacerdocio, por desobedientes a los mandamientos, y los lanzó dispersos sobre todas las naciones, dice Pablo, ¿qué te esperas tú? ¿Qué nos esperamos nosotros de vivir de acuerdo a nuestra manera? Por decir, bueno, a través de Yeshua nosotros ya no tenemos que hacer nada. Tenemos que tener un mejor entendimiento de las Escrituras para poder aplicarlas de mejor manera en nuestras vidas. No me crea nada de lo que le digo, verifíquelo con la Escritura. Maestro Walter dice, la salvación es por gracia, pero en la obediencia hay bendición. ¿Por qué guardamos los mandamientos? Pastor Juan, ¿por qué guarda los mandamientos? Porque a través de ello yo agrado a mi Padre. Porque a través de ello yo demuestro mi amor a que antes no era pueblo, ahora me hizo pueblo. Antes había una culpa sobre mí y me fue removida. Se me dio un regalo por gracia, un don inmerecido. Fui salvo, y ahora en amor y ahora en retribución a eso, yo le digo a mi Rey, ¿cómo puedo pagarte? Si aún la vida tú misma me la das, ¿cómo puedo pagarte? Con la obediencia. ¿Cómo puedo serte fiel? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Tus mandamientos yo los puedo obedecer con amor, porque a través de ello yo demuestro que estoy agradecido contigo por salvarme.
Yo no guardo los mandamientos para ser salvo. Ya soy salvo. Yeshua me hizo salvo. Pero guardo los mandamientos porque le digo, gracias Padre. Gracias porque tú me hiciste un hijo tuyo. Me hiciste un descendiente de Abraham. Me hiciste un coheredero de Israel. Me acercaste al pacto a través de Yeshua. Y por eso te honro con mi vida. ¿Cómo? Tratando de esforzarme lo mejor que pueda en aprender cuál es mi responsabilidad, cómo debo vivir. Tú me has dicho que coma esto, que coma de esta comida. Padre, con todo gusto la como. Tú me has dicho que quite ciertos alimentos de mi dieta. Con gusto los quito, Padre, porque te quiero agradar con todo. Tú me has dicho que guarde un día sagrado y apartado que tú lo creaste. Con gusto lo hago, Padre. No porque voy a encontrar cierta bendición, sino porque quiero decirte gracias, Abba. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces en mi vida. Familia, shalom, bendiciones, Shabbat shalom, que tenga un buen resto del día, que pueda disfrutar. El día de mañana, si usted está viendo este video en hoy Shabbat, el día de mañana estaremos celebrando Rosh Chodesh, Yom Teruah. Hay muchos nombres con los cuales se le conoce. Estamos celebrando esta fiesta bien importante porque al sonar del shofar un día nos encontraremos con el Rey en Jerusalén. Al sonar del shofar un día seremos levantados y estaremos viéndonos con el Rey en la Tierra Santa. ¿Por qué celebramos Yom Teruah? Porque Yeshua la va a cumplir en su segunda venida, cuando con voz de arcángel, con voz de trompeta suene y nosotros nos encontremos con el Rey. Tenga una buena celebración de Rosh Hashanah, que sea el año nuevo, que sea dulce, que sea próspero y que el próximo, si el Eterno lo permite, podamos celebrarlo en Jerusalén, en la presencia del Rey. Familia, bendiciones, nos estaremos conectando la próxima semana. Bendiciones. Por fin llegamos. Octubre 4, no se lo pierdas, 7:30. Al final del día regresamos una vez más. Al final del día en algo nuevo para ti. Queremos que usted sea parte de esta campaña Unidos contra Billow, poniendo, ¿verdad?, ese link que está en pantalla en su página de GoFundMe y pueda donar, hacer una donación para ayudar en esta batalla contra el cáncer. Así que sea parte de esta gran bendición. Que no haya un porqué, obedecerte sin cuestionarte, seguir caminando aunque no pueda ver. Vamos a hacerlo a tu manera. Quiero seguirte en que no haya un porqué, obedecerte sin cuestionarte, seguir caminando aunque no pueda ver. Vamos a hacerlo a tu manera. Llévame de tu mano, Dios, que no sea yo hablando, que sea tu voz. Desde hoy sigo tu paso confiando en tu palabra y entregándote completamente todo lo que soy. Que